Muy bien, vamos todos a Mateo capítulo 16, versos 1 al 4. Dice de la siguiente manera: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana hemos abierto de nuevo la Escritura. Espíritu de Dios, yo te ruego que en tu maravilloso poder nos enseñes de acuerdo a lo que tú inspiraste. Que en la mente de cada uno de nosotros no exista ningún obstáculo para abrazar esta semilla y que germine. Y te ruego por misericordia para mí que me enseñes a exponer esto de una manera responsable y también aplicar esto de una manera responsable en la época en la que nos ha tocado vivir. Todo esto te lo pedimos de verdad. Amén y amén. La caída del hombre está representada en las palabras de Jesús para describir a aquellos líderes judíos que se acercaron a él en este momento, ¿sí? Les dice hipócritas, ¿sí? Y les dice generación malvada, perversa y adúltera. Era un cargo bien serio. Aquí esa imagen de estos líderes judíos representa precisamente el estado del hombre pecador. De nuevo, el hombre puede verse en el espejo de esta imagen de los líderes judíos. Luego, el elemento de la redención se encuentra en la referencia que Jesús hace a su propia muerte. Esta frase de la señal del profeta Jonás, Jesús no la hace solamente aquí, ya la predicamos en Mateo 12 y los otros evangelistas la registran en otras escenas. Esta pareciera ser una máxima, una frase muy directa de Jesús, que en varias ocasiones se las repitió a los líderes judíos, ¿sí? La señal del profeta Jonás, y esta es una referencia a su propia muerte y resurrección. Y precisamente en esa implicación de la resurrección de Cristo se encuentra el elemento de su glorificación, que es finalmente el objetivo último de la redención. El objetivo último de la historia humana, de la historia bíblica, es ver a Cristo glorificado. Esta es finalmente la escena que nos va a mostrar a Cristo glorificado. Una vez que Jonás es expulsado del pez grande y sale a predicar el evangelio, es una imagen de Cristo siendo resucitado de la muerte para ser glorificado. Así que de nuevo la historia de la redención de una u otra manera está allí para ayudarnos a interpretar esto. Primero, Jesús habla de estos líderes judíos como unos que sí podrían trabajar en el insibume, ¿verdad? Estos no se equivocaban cuando decían es que va a llover, y de verdad llovía. Aquí dicen va a llover y se prepara uno y nada, ni una gota, ¿verdad? Hoy no va a llover, todos haciendo churrasco y cae el gran chaparrón. El insibume debería aprender de estos líderes, ¿no? Debido al relato anterior, el que venimos arrastrando, ¿se recuerdan? Venimos de Mateo capítulo 15 y hablábamos de Jesús en tierras extranjeras, dándole a la gente ayuda con sus milagros, señales y enseñanza. Aquí Jesús se libra de las multitudes, se sube a la barca y cruza el mar de Galilea y ahora regresa, digamos, a tierras de Israel. Podemos concluir que esta escena toma lugar en aquel lugar llamado Magdala, que es como termina el último relato que venimos
leyendo. Este grupo de líderes que ataca a Jesús se acerca para tentarle. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero este grupo de líderes es perteneciente obviamente a la secta de los fariseos, de los saduceos, pero está compuesto por un grupo diferente de personas que en Mateo 12, ¿no? Estos probablemente son de otra región que también pertenecen a estas sectas, pero están haciendo la misma acusación que hicieron los líderes judíos en Mateo 12. Este grupo de líderes judíos está conformado por esto. Aunque en su celo pecaminoso vienen a pedirle a Jesús exactamente lo mismo que le pidieron otros en Mateo 12. Y estos capítulos atrás nos muestran que esta actitud es recurrente en los líderes judíos. Danos una señal, danos una prueba, ¿sí? Los fariseos y los saduceos diferían en muchos asuntos, tanto de interpretación, y obviamente eso los llevaba a diferir en asuntos políticos y todo lo demás. Aunque los fariseos eran el partido político, la secta que más gozaba de apoyo popular, ¿sí? Eran los que más vistas tenían en TikTok, en Facebook y todo lo demás. Eran los saduceos los que realmente ostentaban el poder político. Estos eran más hábiles en cuanto a sus relaciones con Roma, y se cree que estos eran los que dominaban el Sanedrín, ¿no? Aquel cuerpo judicial religioso que conformaba unos 70 ancianos más o menos, algunas veces un poco más de acuerdo a algunos registros históricos, pero generalmente estaba conformado por 70 ancianos. Y este cuerpo judicial estaba gobernado por los saduceos. Ahora, aunque eran enemigos en varias formas de interpretar la ley y en algunas cosas, cuando hacían equipo eran muy peligrosos y eran más venenosos, ¿no? Si eran venenosos solitos, imagínense unidos. El texto dice que estos líderes judíos vinieron a Jesús a tentarle. La palabra que se traduce al español tentar viene del griego peirazo, que significa poner a prueba astutamente en el sentido maligno. ¿Okay? Era incitar al pecado, solicitar pecar. Es como, regáleme 2 libras de pecado, ¿verdad? Por favor. Porque estaban incitando a Jesús. Esta palabra es exactamente la misma palabra que utiliza Mateo cuando está haciendo el registro de la escena de Jesús en el desierto y Satanás le está tentando. Cuando dice que Satanás vino y tentó a Jesús, esa misma palabra se usa acá con estos fariseos y saduceos. Tal como en el relato de Mateo 12, estos debates de Jesús con los fariseos son oportunidades que el mismo Jesús toma para dar enseñanza, ¿sí? No solo reduce los argumentos de los fariseos a la absurdidad. En filosofía hay un dispositivo que se conoce como reductio absurdum, que significa que tomar un argumento y llevarlo a su sentido más absurdo, ¿ok? Esto es lo que Jesús hace con ellos. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús reduce a la absurdidad los argumentos de los fariseos, toma esa absurdidad y enseña. Solo un maestro podría hacer realmente esto. Esta demanda de los fariseos y saduceos es una demanda osada y arrogante. No tiene sentido. Por eso les digo, reductio absurdum, reducir a la absurdidad. No tiene sentido esta demanda. Jesús lleva ya un buen tiempo haciendo un montón de cosas, liberando a los endemoniados, sanando enfermos, y cuando está sanando enfermos, o sea, no está sanando un par de estornudos, o sea, está haciendo a los cojos caminar, está haciendo a los sordos escuchar, a los ciegos ver, está multiplicando los panes y los peces para multitudes gigantescas, y aún así dicen, danos una señal del cielo. Es decir, es absurda la petición, entonces por eso la palabra tentar es correcta, porque realmente, como es absurdo, lo que están pidiendo ya es de sobra con el hecho de pecar nada más. Están incitando a Jesús a pecar porque se han quedado sin argumentos. ¿Sí? Jesús viene
haciendo maravillas, no solo en Israel, sino en tierras aledañas o extranjeras, para que incluso los que están fuera de las fronteras de Israel alaben al Señor. Jesús acaba de alimentar a una población, una multitud probablemente de más de 15,000 personas, y estos líderes judíos todavía osan pedir una señal del cielo para validar si realmente este Jesús es el Hijo de Dios. Al parecer, los líderes judíos estaban demandando una señal que a ellos les fuese de satisfacción. Yo les pregunto, la gente que acaba de ser alimentada, los cojos que acaban de ser curados en sus piernas y caminan, los que no escuchaban, que ahora escuchan, los que no miraban y ahora miran, ¿será que ellos necesitaban más prueba? No, ellos no necesitaban más señal. La estaban experimentando en su propia carne y en su propio estómago cuando estaban comiendo lo que Jesús había multiplicado. Estos líderes judíos habían visto todo eso, no eran ignorantes. No es que estaban atrasados en las noticias. Ellos eran testigos de lo que Jesús estaba haciendo, pero aún así querían una señal. ¿Qué era lo que ellos pedían? Algo que para ellos fuese satisfactorio. Y este es el problema que vamos a ver aquí. Los líderes judíos querían ser los que juzgaran si Jesús realmente era el Mesías o no. La gente decía, este es el Mesías, porque miren todo lo que está haciendo. Los líderes judíos estaban diciendo a la multitud, tranquilo pueblo, los que vamos a decidir si Él es el Mesías, somos nosotros. ¿Ven la arrogancia? ¿Ven la osadez? ¿Sí? Le voy a decir en un lenguaje un poco más técnico. ¿Ven cómo estos se creían los muy? ¿Verdad? Esto es lo que estamos viendo acá. ¿Cuál es el concepto? Según los líderes judíos, Dios necesita la validación de los hombres. Y es al contrario. Los pájaros no le tiran a las escopetas, ¿sí? Los hombres necesitan la validación de Dios. Esta no es más que una recreación de la escena de Satanás en Mateo 4, demandando a Jesús que probara si Él realmente era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si eres el Hijo, todo es muéstrame. Que yo sea el que te diga si realmente lo eres. ¿Ven por qué es necesaria la salvación desde la perspectiva de Romanos 9, lo que llamamos la perspectiva reformada y el calvinismo? Porque no es el hombre el que finalmente dice, vaya, está bueno, pues voy a dejar que me salves. ¡No! Los hombres no validan a Dios. Los hombres no aceptan a Dios. Los hombres solo se deben rendir a aquel que ya es lo que Él dice que es. No es de sorprenderse que Jesús haya dicho que Satanás era el padre de estos líderes. Porque estaban haciendo exactamente lo mismo que Satanás hace. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. En este momento Jesús pasa a demostrar la profunda necedad de los líderes judíos, quienes eran capaces de predecir el clima, ¿no? Estos eran capaces de descifrar qué era lo que iba a suceder. Va a llover. Llovía. No, hoy va a haber buen día. Ya había buen día. Jesús está haciendo esto en un lenguaje figurado, en una comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque si los líderes judíos eran capaces de descifrar esas cosas, viendo el clima, ¿cómo no iban a ser capaces de descifrar algo aún más evidente? Sí, lo que Jesús está diciendo es que todo lo que Jesús estaba haciendo era más evidente. Y la conclusión era que Él era el Mesías por todo lo que estaba haciendo. Era más fácil descifrar eso que descifrar el comportamiento del clima. Aún así, Jesús por eso les está recriminando. Ustedes descifran estas cosas que son más complicadas que descifrar lo más evidente. El rey
ha venido y su reino ha sido inaugurado. Esta era la venida del rey y esta era la inauguración de su reino en la tierra. Y ellos no podían ver eso. Dice los versos 2 y 3, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis describir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta frase está escrita en el español con signos de admiración. Y yo creo que los traductores correctamente lo hacen para que entendamos esto. Miren, en esta tentación que los líderes judíos están haciendo a Jesús, pidiendo una señal del cielo, esto era a veces lo que se conoce como un circunloquio. Eso significa el rodeo de palabras para expresar un sinónimo, ¿sí? Para decir, danos una señal que venga de Dios, porque todas las que has hecho no creemos que vengan de Dios. Esa las puede hacer cualquiera, según los líderes judíos. ¿Qué estaban realmente pidiendo los fariseos y los saduceos? Lo que sucede es que en aquel tiempo habían astrólogos digamos astrólogos en sus expresiones más básicas y arcaicas, no astrólogos como los que hoy conocemos, que construyen grandes telescopios y que los ponen en órbita. Obviamente no existía eso, pero sí existían personas que observaban de manera más consistente el comportamiento de los cuerpos celestes. Y habían astrólogos que utilizaban señales en el cielo para predecir las caídas de los emperadores. Esto quedaba registrado en algunos libros de historia. Y algunos de los rabinos no se quedaban conforme con eso, sino que leían a los profetas y empezaban a buscar las interpretaciones de estos astrólogos en el cielo. Y entonces los rabinos intentaban hacer un match entre lo que leían de los profetas y lo que los astrólogos del momento decían. Y entonces, pareciera ser que sí, todo está alineándose, ¿verdad? Algunos se iban más al extremo, ¿no? Porque confiaban más en muchos artilugios y cuestiones que algunos engañadores hacían y las hacían empatar con lo que decían los profetas, ¿no? Eso sigue sucediendo hoy incluso en varias denominaciones, lamentablemente. No era la actitud del profeta Daniel, ¿se recuerdan? Cuando él estaba en el imperio medo-persa, ¿no? Dice Daniel, si no estoy mal, en el capítulo 9, dice, y leyendo los escritos del profeta Jeremías, me di cuenta que el tiempo estaba llegando. O sea, Daniel no estaba viendo qué decían los astrólogos, y Daniel estaba en el centro mundial en donde todo el tema de la química y la astrología empezaba a desarrollarse. Pero a Daniel eso no le importaba, él decía lo que dijo el profeta, es suficiente. Y adivinen qué, Daniel no escribe para dar un chance o una probabilidad. Daniel dice, el tiempo del cautiverio está llegando a su fin, por lo que dijo el profeta, y así fue. Ahora, los rabinos estaban intentando interpretar las señales de astrólogos del momento. Escritores judíos como Flavio Josefo creían que habían fenómenos en los cielos cuando desastres estaban a punto de ocurrir. Cuando lleguemos a Mateo 24 vamos a empezar a hablar de varias de estas cosas, ¿no? Yo creo que en unos 5 años vamos a llegar a Mateo 24. Así que quédense pendientes de cuando lleguemos ahí. Algunos profetas como Elías, por ejemplo, habían producido estas señales que los líderes judíos estaban demandando. ¿Se recuerdan aquel momento en donde Elías estaba en la cima de un monte y el rey dice, váyanme a traer a Elías? Y Elías ahí, tranquilo. Y llegan 50 soldados. Profeta, te manda a llamar el rey. Y Elías lo mira. ¿Yo soy profeta? Sí, yo soy profeta. Si yo soy profeta, que caiga cielo del fuego. Y que fuego del cielo. Y los consume. Manda otros 50. Fuego del cielo. Están los 400 profetas de Baal y bailando y cortándose. Y no logran encender el sacrificio. Viene Elías y dice, muestra que eres tú el Señor. Y esas señales querían los líderes judíos y que las hiciera allí. A ver,
Dale pues, hacéndolo ahorita. Queremos ver nosotros. Ven la osadez, la arrogancia de estos líderes judíos que estaban pidiendo eso. ¿Sí? En Palestina, un cielo matutino rojo o rojizo es lo que tal vez aquí a veces llamaríamos al final de la tarde en cierta parte del año celajes. ¿Sí? Un cielo un poquito rojo. Indicaba que en aquel momento, en aquel lugar, vientos del Mediterráneo empezaban a traer la lluvia, ¿no? Entonces ellos ya interpretaban esto que sucedía año con año. La demanda de una señal del cielo, ¿qué es lo que expresa? Expresa una obstinada negativa a reconocer a Cristo y su posición como rey. O sea, no era démosle oportunidad a Cristo, no, es que no vamos a creer en Él. Que haga una señal. Y si de todas maneras lo hubiera hecho, se hubieran endurecido y hubiesen terminado diciendo, de todas maneras no creemos. Porque esto no es falta de pruebas o evidencias. Esto es el problema de un corazón necio y endurecido. Esto es lo que estamos leyendo acá. Esta era una obstinada negativa a reconocer la fuente celestial de los muchos milagros que Jesús ya había hecho. Jesús nota la ironía de que los fariseos y los saduceos pueden interpretar el comportamiento del cielo, pero no pueden interpretar el comportamiento de los eventos espirituales. Ellos conocen los tiempos físicos, pero ignoran totalmente lo que espiritualmente estaba sucediendo a su alrededor. La misma sencillez del propósito y la cuidadosa observación de estos síntomas, de los próximos acontecimientos que mostraron las cosas comunes que iban a suceder, para discernir las señales de los tiempos, o más bien las temporadas. Esto era una falta de una moralidad pura para interpretar lo que los profetas ya habían dicho. ¿Sí? Lo que los profetas señalaron para la manifestación del Mesías. Todo lo que Jesús estaba haciendo, lo estaba haciendo en perfecta armonía con los escritos de los profetas. ¿Sí? Se podría haber discernido que Jesús era el Mesías por muchos indicios significativos del cierre de la vieja economía, digamos que eso sería el antiguo pacto, y el nacimiento, los preparativos del nacimiento de una nueva economía o de una nueva forma de administración de los tiempos, que es lo que llamaríamos el nuevo pacto. Pero todos estos indicios, todos estos milagros, señales, todas estas profecías cumpliéndose en este hombre que anda caminando con unos 12 y a veces con otros 70 por ahí, que se le acumula a la gente, que les da de comer a todos, todo esto para ellos no era suficiente. Esto no nos dice que él era el Mesías. El punto de Jesús es que los líderes judíos podían predecir el clima basándose en observaciones, pero no podían deducir la presencia activa, real del reino de los cielos a través de estos milagros. Vuelvo de nuevo a una de las cosas que siempre hemos hablado acá. Jesús aquí no está insultando la incapacidad intelectual de los líderes judíos. Jesús aquí no está diciendo estos son incapaces mentalmente de entender. No, Jesús está haciendo una acusación moral. ¿Sí? No es una acusación intelectual. Era el odio que les prohibía ver lo que Jesús realmente estaba haciendo y no podían ver con claridad el clima espiritual de ese momento. Jesús, para cerrar este relato con lo siguiente, dice: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Marcos registra que cuando Jesús escuchó esta demanda, danos una señal del cielo, dice Marcos en el capítulo 8, versos 11 en adelante, y gimiendo en su espíritu, dice Marcos registrando esta misma escena. Esto sugiere que esta disputa, que esta petición obstinada, necia y constante de los líderes judíos para Jesús ya era cansada. Otra vez me estás pidiendo esto.
Otra vez están ustedes pidiendo esto. Ya era cansado esto. Es probable que estas no hayan sido las únicas veces con las que Jesús se enfrentó a estas palabras, a estas demandas, sino que en muchas. Entonces, ¿Jesús les daría señal o no? Por eso les digo que esta petición es absurda, porque ya les había dado. Pero aún así Jesús dice: sí, les voy a dar una señal más, pero no la que ustedes piden. Y esto es algo que entre más rápido lo aprendamos, mejor vamos a vivir. Los hombres no ponemos los términos. Los términos siempre los pone Dios. Es como Dios dice, a la hora que Dios dice, con quien Él dice. Y solo nos toca aprenderlo a reconocer, ser humildes y caminar con ello. Mucho del pueblo judío, de hecho, esperaba para el final de los tiempos. Esta era la implicación, digamos, o la deducción necesaria de las profecías. Cerca del final de los tiempos habrá una generación muy mala y perversa. Eso nos va a indicar que el fin está cerca. Y algunos dirán: pues, pero eso fue hace 2000 años. Y aquí estamos todavía nosotros, ¿verdad? No, pero aquí estamos hablando del fin de los tiempos del antiguo pacto. Previo al final del antiguo pacto, de todo lo que el antiguo pacto implicaba, previo a eso iba a haber una generación mala y adúltera. Y estos líderes judíos eran precisamente esa generación mala y adúltera que se eleva en su suprema necedad en contra del Hijo de Dios y por lo tanto debe ser destruida. Y llega el año 70 para destruir todo esto. Esto es en lo que consiste esta respuesta. Digamos, la respuesta de Jesús consiste en dos partes. Primero, la descripción de aquellos que están demandando una señal, es decir, la descripción de esta generación mala y adúltera, ¿sí? Y siendo básicamente exterminados en el 70 después de Cristo. La forma en la que los adúlteros debían morir según la ley de Moisés, ¿cómo era? Apedreados, ¿sí? Según Deuteronomio 22:21. De hecho, es la forma en la que inició el asedio y el ataque en contra de Jerusalén. Fueron las catapultas y las piedras de los ejércitos romanos que destruyeron los muros de la ciudad, dando así la imagen precisamente de que una mujer adúltera debe ser destruida de esa manera. La Jerusalén del primer siglo era esa mujer adúltera que tenía que ser destruida. Y esta Jerusalén estaba conformada y estaba representada por sus líderes, que eran estos hombres que estaban aquí tentando a Jesús. Esta maldad de adulterio consistía no solo en el rechazo del Hijo de Dios, también en la confabulación con el Imperio Romano para asesinar a Jesús. Recuerden que los que empujaron hábilmente para que Roma asesinara a Cristo fueron estos líderes. Aquella generación de líderes judíos del primer siglo había roto su pacto con Dios para entrar en pacto con Roma. Por lo tanto, su castigo debía ser de la manera en la que la ley demandaba: un apedreamiento. Ellos eran la generación adúltera. La segunda forma en la que vemos esta respuesta de Jesús es que aquella generación adúltera no recibiría una señal como la que ellos esperaban, sino que recibirían el tipo de señal que Dios les daría. Y esta era la señal del profeta Jonás a Nínive. La experiencia de Jonás en el vientre del pez fue una sombra de la muerte y la resurrección de Cristo. La señal definitiva que aquella generación adúltera recibiría era la muerte y la resurrección de Cristo. No era una señal que ellos esperaban, ya que ellos deseaban un artilugio que viniera a satisfacer sus sentidos carnales, un sensacionalismo, querían ellos, pero esto no era lo que Jesús les iba a dar. Ellos querían una señal que les provocara el morbo, cosa que Jesús no se iba a someter. Pero esta señal definitiva sería su muerte y su resurrección, ya que esa muerte y resurrección sería el tipo de señal que nadie podría contradecir. Esta señal no podría ser falseada, era una señal absoluta para que ya no se necesitara más señales después de esta.
Al igual que en Mateo 12, 38 al 41, Jesús vuelve a citar su resurrección en la imagen de Jonás, en la sepultura, en el mar y en el gran pez, como anticipo de su propia muerte y resurrección, que sería la más grande prueba de su mesianismo, es decir, la más grande prueba de que Él era el Hijo de Dios. Jesús se da la vuelta y los abandona, los deja hablando solos. D.A. Carson sugiere que su retirada es emocional, judicial y geográfica. ¿Sí? Jesús ya no quiere lidiar con esta tontería y necedad. Por lo tanto, el darse vueltas es un acto de juicio y literalmente se va a otro lugar. ¿Cómo aplicamos esto? Número uno, tenemos que reconocer que en algún momento va a existir unidad en contra del evangelio. ¿Ok? Va a haber un momento en donde los que hacen maldad, que de hecho se encuentran enemistados entre sí, en algún momento se van a unir para atacar al evangelio. Una de las cosas que vamos a encontrar es que los grupos contrarios a la fe cristiana y las ideologías humanas que se levantan en contra de la autoridad de Dios, aunque estén separadas y en desacuerdo entre sí, va a llegar el punto en el que se unen para presentar una contra al evangelio. Esto es lo que se conoce como cobeligerancia, ¿sí? La cobeligerancia es la cooperación en la guerra, ¿sí? Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados en alguna medida se unen con los comunistas en contra de los nazis y los atacan entre los dos, desde los dos frentes, y entonces llegan a Berlín, a Alemania, y se dividen finalmente Alemania. Es una cobeligerancia, ¿no? Entonces pregúntenle si le hubieran preguntado a Winston Churchill qué pensaba de Stalin y del movimiento comunista, lo aborrecía. Pero llegó un momento en donde fueron cobeligerantes, se unieron para una causa que en alguna medida superaba sus desacuerdos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día también en contra del evangelio. Vamos a ver muchas veces que hay ideologías y personas que se levantan en contra del evangelio, aún así estén en desacuerdo entre ellas. Jesucristo lo experimentó y nosotros lo vamos a experimentar. Esto no debe de desanimarnos para seguir haciendo labor evangelizadora, ¿ok? Tales alianzas en contra del evangelio son alianzas impías, precisamente como la alianza de los fariseos y los saduceos en este pasaje. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser lo suficientemente hábiles para reconocer esas alianzas en contra de la fe cristiana, ¿ok? Hay gente que se confunde, de verdad. Hay gente que se confunde. Por ejemplo, hay una gran parte del movimiento católico, bueno, quiero creer que hay una gran parte del catolicismo romano que está en contra del aborto, ¿sí? Y entonces hay muchos evangélicos que pues, deberíamos estar, ¿no?, en contra del aborto. Y entonces de repente se nos llama una convocatoria, vamos todos al parque, vamos a manifestar en contra del aborto. Y ahí vamos todos los evangélicos, ahí van los católicos romanos, y entonces algunos se confunden, ¿no? Y empiezan a postear memes, que sí, aunque nos separen nuestras doctrinas, que estamos unidos, que no sé qué, que no sé qué. Y hay mucha gente que de verdad se empieza a confundir en ese sentido. Y no aprenden a identificar que simplemente es una cobeligerancia en puntos determinados de lo que estamos viviendo en nuestra cultura. No, cuando hablamos del catolicismo romano hablamos de un evangelio distinto. ¿Sí? No es el evangelio que profesamos. En algún momento puede que ellos estén a favor de ciertas causas que nosotros también, pero hasta ahí, nada más. Entonces tenemos que aprender a ser muy hábiles, porque hoy vivimos en una época de mucha confusión, en donde la información hoy abunda, es un caudal de información que a veces no podemos ni siquiera controlar, ¿verdad? Porque nos llega por todos lados. Yo tengo que estar desuscribiéndome a ciertas cosas, que saber quién me suscribió, y de repente me llegan correos, me aparece esto y lo otro. No quiero escuchar de eso porque no me interesa. Lo que sí me interesa cuesta que a veces me aparezca, ¿no? Entonces tengo que buscarlo yo, y porque esto sí lo quiero ver, esto sí lo quiero leer, ¿no? Ahí, por ejemplo, en YouTube, en redes sociales, hay un judío muy famoso que se llama Ben Shapiro, ¿no?
y él es conservador y republicano en Estados Unidos. Y él es judío, ¿sí? Él no cree en Jesús. Para él el Nuevo Testamento no tiene mayor valor. Él todavía celebra el Shabbat, solo porque no hay un templo construido, no va a ofrecer sacrificios, sino él iría a ofrecer sacrificios, ¿no? Y él habla de muchas cosas en las que él es muy conservador. Y no se imaginan la cantidad de cristianos evangélicos que empiezan a compartirlo, a escuchar. Lo escuchan, yo lo escucho todos los días. Porque creen que es de este equipo. Y es que dice muchas cosas que son parecidas a las que nosotros defendemos. Pero es una cobeligerancia, no es de nuestro equipo necesariamente. Hay que aprender a escuchar y a quién no escuchar, ¿sí? Esto es un tema muy delicado. ¿Saben por qué? Porque en todo ámbito en el que nos estemos involucrando, esto va a suceder. Hay una unidad en contra del evangelio que ustedes tienen que aprender. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a identificar. Lamentablemente, todos tenemos un dispositivo que nos ayuda en la vida a muchas cosas, ¿verdad? La verdad, si yo pierdo esto, casi que pierdo la vida, porque aquí está todo, ¿no? Pero aquí están mis transferencias bancarias, aquí está mi agenda, aquí está un montón de cosas, ¿verdad? Creo que lo tengo todo en internet. Si no, voy a revisar hoy. Pero estamos aquí atados a esto en alguna medida, y abrimos esto porque necesitamos llamar a alguien, escribir algo, saber lo que pasó, vamos a ver por quién votar, etcétera. Y hay un caudal de información que tenemos que ser hábiles para reconocer, ¿sí? Hay una unidad en contra del evangelio en alguna medida que tenemos que aprender. Y este pasaje nos puede incitar a hacer una aplicación como esa, ¿sí? Entiendan quiénes son realmente de nuestro equipo, ¿ok? Y me gusta mucho, de verdad, cuando algunos de ustedes me dicen, bueno, y entonces en este caso, ¿a quién debería yo escuchar? Prédicas de quién debería escuchar, porque libros de quién debería yo leer, porque eso es algo bien importante. Y, por ejemplo, si algunos de ustedes me han preguntado, ¿no? Ahí en mi biblioteca, ¿y estos libros de qué son? Entonces ahí tengo unas buenas secciones de opiniones contrarias a lo que creemos, porque yo veo lo que otros piensan, pero con un pensamiento crítico, sabiendo desde dónde parto. Y entonces digo, bueno, estos son contrarios porque yo he aprendido a saber por qué son contrarios, ¿no? Entonces, sí tenemos que aprender a hacer eso, todos los que estamos acá. Otra aplicación importante es la importancia de la repetición, ¿sí? La repetición es una forma bastante común y a veces dura de enseñanza. Por ejemplo, en la música, ¿sí? La repetición es algo bien duro. Yo recuerdo en el Conservatorio Nacional de Música, uno de mis maestros, bueno, sí tuve un maestro de piano allí y maestros de otras clases, pero este maestro de piano le gustaban las patojas, ¿va? Y llegaba yo a aprender piano supuestamente, dele, toque, y tenía pues sí, que no sé qué, mija, que no sé qué, que no sé cuándo, y yo repitiendo, ¿no? Y dele otra vez, pues sí, mija, que no sé qué, fea la cosa, ¿va? Porque él feliz platicando con la patoja, yo dándole una y otra vez a la lección, y es una forma dura, es una forma a veces monótona, es una forma a veces aburrida, es una forma a veces muy cansada, ¿no? En el sentido de que no solo nos aburre, sino que ya a veces se puede volver tedioso. Pero ¿por qué se vuelve tedioso? ¿Saben por qué? La culpa es nuestra, la culpa es del ser humano, que su frágil memoria, su frágil voluntad atada al pecado muchas veces, no le permite aprender a la primera. Sí, los que tenemos niños pequeños y los que ya no, pero obviamente tuvieron la experiencia, se recordarán que conforme nuestros hijos fueron creciendo, a veces era ya cansado volver a pedir lo mismo y lo mismo una vez, una y otra vez, diciéndoles, hazme caso en esto, hazme caso en lo otro, ya te lo dije 2, 3, 4 veces. Y empezamos a buscar otras formas de enseñanza porque pareciera ser que la repetición no hace mella, la repetición no produce resultados. Y la repetición es algo que tenemos que aprender a valorar, ¿sí? Máxime cuando estamos leyendo el texto bíblico, ¿sí? En la Biblia hay mucha repetición. De hecho, hay una demanda. Dice que estas normas, estos mandamientos, estas leyes que yo te ordeno hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, hay que repetírselas.
Y entre antes de verdad nos esforcemos para aprenderlo, más podremos llevar la carga de la repetición. Ahora, la repetición no es mala. El mismo Pablo le decía en el Nuevo Testamento: a mí no me es cargoso repetiros las mismas cosas, porque afirma su fe y les ayuda a ustedes a estar más edificados en cuanto a lo que les estoy enseñando. Este pasaje es en alguna medida una repetición de, como les digo, de otras partes en las que Jesús lidia con esto. Pero debemos prestarle atención a tal cosa, a la repetición, porque nos demuestra la costumbre de Jesús en traer frente a nosotros verdades importantes una y otra vez, con el objetivo de imprimirlas realmente en la mente y en el corazón. De verdad inculcarlas, tatuarlas al punto de que lleguemos a que esto ya no me lo tienes que repetir porque lo tengo claro. Y ese es realmente el objetivo de la repetición en términos bíblicos. El Señor conoce lo frágil de nuestra memoria en cuanto a las verdades espirituales, ¿sí? Hay cosas que ya tenemos de memoria, ¿no? Y ya las sabemos perfectamente, ¿no? Cuando yo hago un trabajo exegético, por ejemplo, ya lo tengo de memoria, ya sé qué es lo que voy a hacer primero, ya es algo que ya aprendí, lo tengo inculcado de tal manera que ya no me lo tienen que repetir. Pero hay cosas que de verdad se nos olvidan y es necesario apreciar la importancia de la repetición. Esto puede recordarnos que en cuanto a la enseñanza que estemos dando a nuestros hijos en casa, específicamente en cuanto a la enseñanza bíblica, es necesaria la repetición. La última aplicación a la que quiero llamar nuestra atención es una pregunta: poner a prueba a Dios. Esa es la pregunta. ¿Hemos de poner a prueba a Dios? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es lo que hizo Satanás, esto es lo que hicieron los líderes judíos y lamentablemente es lo que hace mucho cristiano hoy en día. El famoso movimiento del yo declaro, yo decreto, yo digo, ¿verdad? Si tú traes y das y te comprometes y pactas con Dios, Dios hará. Es poner a prueba a Dios. Dice Deuteronomio 6, verso 16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? ¿Acaso osaremos las criaturas a poner a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Lo pondremos a prueba? Y entonces, cuando lo estamos poniendo de esta manera, cuando le estoy dando este énfasis, estoy poniendo estos ejemplos, lo estoy repitiendo una y otra vez para ser consistente con lo que estamos aplicando acá, todos aquí decimos: no, Dios guarde, no vamos a poner a prueba a Dios. Pero esto es lo que hay que realmente aprender en nuestro diario caminar, tenerlo presente. Porque esto lamentablemente se ha vuelto parte de la vida del cristiano, poner a prueba a Dios. ¿Osaremos arrogantemente sentarnos en la silla del juez y pondremos a Dios en el banquillo de los acusados y veremos si nos responde para satisfacernos? Ese es el gran problema que muchos cristianos tienen. Por eso, en nuestros esfuerzos apologéticos, por ejemplo, nos ponemos esta tarea bien importante. Un evidencialismo estricto es absurdo. Y esta es la forma en la que muchos cristianos pretenden defender su fe. Evidencia tras evidencia. Más evidencia, más evidencia. Es que si no le doy evidencia, el incrédulo no va a entender que Dios existe. Estamos alimentando su necedad. Porque el incrédulo está en la posición de estos líderes judíos diciendo: que me muestre Dios que existe. Hace un poco de tiempo vi un debate entre un ateo que es brillante, que él es un doctor y ha desarrollado una tecnología para las personas que han perdido sus brazos, sus piernas, y reconociendo los impulsos nerviosos del cerebro y esto lo otro, ha desarrollado prótesis para que puedan tener brazos así, pues obviamente artificiales y todo. Pero él es ateo, ¿no? Y entonces él entró a un debate con dos apologistas bautistas reformados y empieza a cuestionarlos. Y entre su disertación, porque el debate está conformado por
declaraciones introductorias de cierta cantidad de minutos, luego una examinación, ¿verdad? Yo examino con preguntas a y luego examina las preguntas a otro, y luego hacen declaraciones finales. Y en sus declaraciones finales él agarraba un líquido que se echa en el carro, en los carros, y que es bien venenoso. No sé si es el líquido de frenos o algo así, que si uno se toma, sí se muere, ¿va? Y él agarra un poco, saca ahí y entonces se va con la multitud y le dice: a ver, ¿quién de ustedes cristianos se atreve a tomárselo ahorita y vive? A ver, muéstrenmelo, muéstrenmelo. Ese era su debate, ¿no? Y es que ese es el corazón del ateo. Y cuando el cristiano vive así, creyendo que pidiéndole a Dios muestras de su poder, de su bondad y su fidelidad, aunque lo haga con una actitud más reverente, sigue copiando esta actitud pecaminosa de los líderes judíos. Porque ¿qué más ha de pedir el cristiano cuando Dios ya le ha dado al Hijo? Si te ha dado al Hijo, te lo ha dado todo. Puedes tener nada en esta vida, pero si te dio salvación, debieses estar postrado, agradeciendo al Señor. Pero lamentablemente aún existen cristianos: sí, Señor, yo creo en ti, yo voy a la iglesia, yo leo tu palabra, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro, pero muéstrame, te lo pido, muéstrame. Quiero llamar su atención a que eso es bien peligroso. Es muy peligroso. Poner a Dios en el banquillo de los acusados y pedir que te muestre es un lugar que no te corresponde y no debes jugar con ello. Un evidencialismo estricto es absurdo, ya que demandar pruebas y evidencias supuestamente es para determinar si Dios es real y buscar probar que la Biblia es verdad, solo eleva al hombre a una posición de juez que no le compete. Al final de toda la historia, por muy confuso que parezca en algunos momentos, se van a revelar dos equipos: los creyentes y los incrédulos. El creyente es aquel que creyó en Cristo desde el principio y no dudó hasta el día de su muerte. Sí, pueda que las circunstancias, las dificultades, las enfermedades, que el novio la dejó, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Puede ser que haya dudado en algún momento. Porque la vida se pone difícil, no vamos a decir que no. Y pareciera ser que nuestra fe flaquea. Pero eso es diferente a vivir la vida constantemente pidiendo a Dios una demostración de su bondad. El creyente puede flaquear, puede de repente sentirse cansado y tener alguna duda, pero es algo temporal, transitorio, producto de alguna situación. No es un principio operacional de la vida. Cuando hay creyentes que viven pidiendo, viven sedientos de más señales, de más milagros, de más muestras, de más y más y más, no han entendido lo que es la fe. Porque la fe es una certeza. Aún así, todo a mi alrededor me diga lo contrario, yo tengo una certeza. Eso es lo que debiese ser el presunto operacional del creyente. Ahora, el incrédulo es aquel que se opone frontalmente a Dios y también aquel que constantemente está poniendo en duda la veracidad de la Escritura. Ese es uno de nuestros más grandes reclamos en contra de la teología liberal y todo lo demás. El principio operacional es poner en duda la Escritura. Descansar más en alguna otra disciplina para ver si la Escritura realmente es consistente con lo que dice ser, cuando debiese ser el contrario. Estos fariseos y saduceos son el claro ejemplo de aquel refrán que dice, presten mucha atención a este refrán, qué interesante: los necios corren por donde los ángeles temen caminar. Y este es el incrédulo, el necio, el que corre sobre la supuesta necesidad de evidencia y más prueba, y está corriendo donde los ángeles que viven en la presencia de Dios dicen, no corran ahí, no solo se van a resbalar,
se van a quebrar la cara. Jamás debiese ni siquiera pasar por nuestra cabeza el demandar de Dios una señal que muestre su poder. Nuestras pruebas o dudas jamás serán una excusa para demandar de Dios señal o muestra de su poder. La fe que se nos ha regalado de nuevo es una certeza, una seguridad absoluta de que el Dios que se revela en la Biblia es el Dios que está a nuestro lado incluso en los momentos más bajos de la vida. Que nuestra fe sea tan sencilla y a la vez tan fuerte, que aunque creamos que se nos haya revelado poco de Cristo, nuestra fe avergüence a aquellos a quienes se les ha facilitado durante siglos la revelación. Y esta era la paradoja, esta era la ironía. Los líderes judíos, los fariseos y los saduceos, eran los receptores históricos de la revelación. Ellos eran los que conocían en mayor detalle la revelación escrita a los profetas. Ellos tenían un gran trozo de revelación histórica durante siglos, pero aún así decían, saber si este es realmente el Mesías. Pero aquel que simplemente dijo, yo solo sé una cosa, ayer no miraba, hoy sí. Para mí, este es el Mesías. Y ojalá ese fuésemos nosotros. Una fe tan sencilla, pero a la vez tan fuerte que nadie nos mueva. Pongámonos de pie.